Noticias paralelas. Un podcast de la agencia EFE. Que Miguel de Cervantes era judío converso no se supo hasta mediados del siglo XX. Pero que también era homosexual o bisexual es algo que tampoco se hizo público hasta entonces. Porque de haberse sabido, hubiera sido sentenciado a muerte. Es lo que afirma el libro Grandes maricas de la historia, que saca del armario también a Isaac Newton y a Miguel Ángel. Si escuchas, te lo cuento. Con Esmeralda Antona y Verónica López. Álvaro J. San Juan, conocido como Tomás, se ha encargado de sacar a la luz la condición sexual de 17 hombres cuya homosexualidad no trascendió hasta mediados del siglo pasado. Y la explicación es sencilla, dice el autor. Aunque sus contemporáneos sabían de ello, se perdió en la historia porque no convenía que grandes personajes como Leonardo da Vinci fueran maricas, y no es hasta el siglo XX cuando conocemos esta información a través de sus cartas y otros documentos. Y esto es lo que, según publica en su libro, sucedió con el autor del Quijote. Y no es el único que afirma que Cervantes era homosexual. También lo recoge el investigador francés Louis Combet en su estudio Cervantes o las incertidumbres del deseo, un documento en el que aborda lo que sucedió durante su cautiverio en Argel. Una teoría que se sustenta en el hecho de que tras sus 4 intentos de fuga de 2 amos diferentes no fuera asesinado, que era lo que sucedía cuando un preso intentaba escaparse. Aunque hay teorías que apuntan a que no lo mataban por ser un activo económico, hay otros estudiosos que dicen que si siguió con vida fue por el comercio carnal que mantenía con su captor, el pachá de Argel, Hassan Bayá. Cuando Cervantes volvió a España, según asegura el autor, el escritor fue acusado de haber cometido en Argel, abro comillas, cosas viciosas, feas y deshonestas. Y toman como otra prueba el poema atribuido a Lope de Vega que pone en duda su virilidad, o el hecho de ser un asiduo a las casas de juego donde eran habituales los prostitutos. Pero en el libro se dan más nombres de personajes súper conocidos de la historia que a lo mejor ni te imaginas. Sí. Con el objetivo de sacar del armario a referentes para el colectivo homosexual, San Juan repasa también con lenguaje coloquial las biografías, entre otros, de Miguel Ángel, cuya familia se encargó de cambiar el género de los protagonistas de sus poemas. O como la destrucción premeditada de documentos ha ocultado a la historia la presunta homosexualidad del escritor danés Hans Christian Andersen o del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. A lo largo del libro, el lector podrá también conocer esa parte borrada en todas las enciclopedias de Alejandro Magno, Ricardo I de Inglaterra, el compositor ruso Tchaikovsky, Francisco de Asís y Borbón, que fue rey consorte en España, y Leonardo da Vinci. Por cierto, el título Grandes maricas de la historia tiene la intención de integrar la palabra marica, tomada generalmente como un insulto, y a la que los homosexuales quieren quitar el significado peyorativo. Interesante sin duda, como lo será nuestra siguiente historia, no te la pierdas.